Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Un programa dedicado a tratar temas tan importantes para la salud como es qué es lo que comemos, pero siempre desde un ángulo muy ameno, muy agradable, con todo el rigor científico. Y a veces cuando decimos qué comemos nos olvidamos de qué bebemos. No solo de comida se alimenta el ser humano, también necesita bebida. De hecho, puede llegar a ser quizás el mayor volumen de todo lo que nosotros recibimos día a día. Así que vamos a hablar un poquitito de hidratación, de qué es lo que bebemos, qué es lo que ingresa a nuestro organismo. Y para eso, nadie mejor que alguien que conoce muy bien del tema, dado que ha participado de estudios para determinar qué es lo que bebemos los argentinos. Tenemos hoy acá al licenciado Sergio Britos. Voy a ahorrarme un poco la presentación porque tenés sobre todo una dilatada carrera académica. Y sé que dentro de lo que a uno le interesa principalmente en este caso es la investigación. Y sí, has tenido algunos estudios, has participado en herramientas de mucho valor para entender qué es lo que hay dentro de los vasos o otros recipientes, tazas, mates, etcétera, de los argentinos. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Edgardo, por invitarme nuevamente a este espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y sí, creo que efectivamente, vos lo has planteado muy claramente, ¿no? Siempre hablamos de qué comemos los argentinos y nos olvidamos muchas veces de lo que bebemos, ¿no? En una reunión en la que vos también has participado el año pasado, un concepto que a mí me llamó mucho la atención y muchas veces pasa olvidado hasta para nosotros los que estamos en el ámbito de la nutrición, es que cuando uno se pone a analizar las recomendaciones de ingesta diaria de nutrientes, cuántas calorías son necesarias, cuántos miligramos de sodio, miligramos de calcio, hierro, etcétera, hablamos en cantidades pequeñas, pequeñísimas. Y sin embargo la recomendación de ingesta de agua se mide en litros. Con lo cual, evidentemente me quedé pensando en esa reunión, bueno, es el nutriente de mayor requerimiento, de mayor ingesta recomendada, y sin embargo es uno de los nutrientes de los cuales menos hablamos. Es como que damos por supuesto de que la gente bebe la cantidad suficiente y la calidad adecuada de líquidos. Y bueno, cuando nos enfrentamos a resultados de algunos estudios, creo que empezamos a darnos cuenta que no es tan así. No es tan así, ¿no es cierto? Sí, en general podríamos decir de que la regulación de la bebida, dada por el mecanismo de la sed, debería ser eficiente, ¿no? Eso es lo que quizás podemos cuestionar. Ahora, ahí entonces viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para determinar qué es lo que se bebe? ¿Cuánto toman los argentinos y qué es lo que toman? Bueno, es interesante. En los últimos años el CESNI, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, aportó un estudio puntualmente en el año 2009-2010, un estudio muy interesante en la medida en que fue inédito en Argentina. Cada vez que hacemos encuestas alimentarias, y en eso los que estamos en este mundo de la nutrición, es una de las cosas que a veces más sabemos hacer, preguntarle a la gente qué es lo que come y después analizarlo y sacar nuestras interpretaciones. Pero no es muy fácil muchas veces preguntarle a un individuo, bueno, qué tomó, qué líquidos tomó, cuánto tomó, en qué momento. El CESNI hizo un estudio que se llama Hidratar, lo hizo en el año 2009, sobre una muestra nacional, una muestra muy representativa, unas 800 personas a nivel nacional, pero que representan muy bien a las diferentes regiones de Argentina. Y básicamente la encuesta estuvo orientada a analizar cuáles eran los momentos de ingesta de líquidos y qué cantidad de líquidos se tomaba y qué tipo de líquidos. De forma tal que tenemos la primera encuesta que particulariza la cantidad y la tipología de bebidas que ingerimos. Y eso nos permite, por un lado, comparar las cantidades con las ingestas recomendadas de líquidos y a la vez analizar desde el punto de vista cualitativo cuáles son las características de las bebidas que ingerimos en Argentina. Ahí viene la primera pregunta. ¿Tomamos lo suficiente? ¿Se ingiere la cantidad de líquido que sería la adecuada para mantener un buen estado de salud? Exactamente. Bien, cuando uno mira la cantidad y cuando uno toma en cuenta las recomendaciones de diferentes grupos de expertos o organizaciones en cuanto al volumen necesario de agua o de líquidos por día, esta encuesta del Hidratar ha encontrado que efectivamente en promedio, por supuesto con diferencias según grupos de edades, pero en promedio los argentinos no estamos tomando poco líquido, estamos tomando aproximadamente la cantidad o el piso de la recomendación, que son 2 litros. 2 litros. El problema, que también fue evidenciado a través de este estudio, es
¿qué tipo de líquidos integran esos 2 litros? Y ahí nos encontramos con algunos problemas. Problemas. ¿Qué tipo de problemas hay con la calidad de nuestras bebidas? Bueno, uno de los problemas, o quizá uno de los más importantes, es que cuando analizamos cómo se componen esos 2 litros, uno de los dos es un vehículo de calorías innecesarias y de azúcares. ¿Y por qué? Porque cuando uno analiza qué es lo que bebemos los argentinos, nos encontramos con que, por un lado, endulzamos innecesariamente en exceso muchas de nuestras infusiones, y por otra parte, por supuesto, tenemos una ingesta ya desde hace algún tiempo bastante importante de bebidas azucaradas, en particular en los chicos. ¿Se tiene idea más o menos de toda la energía, de todas las calorías que nosotros consumimos, aproximadamente cuántas vendrían de esa forma, a través de bebidas endulzadas? Bueno, es una buena pregunta porque acabamos de terminar el análisis de una serie de datos de consumo de alimentos correspondientes al total del año 2011 y nos encontramos con un dato que nos sorprende, la verdad, y nos preocupa de manera importante porque el 15%, entre el 15 y el 16% del total de las calorías que ingerimos provienen de bebidas azucaradas y de infusiones azucaradas. Y este es un número muy elevado. 15%, 1 de cada 6 calorías, me da algo así. Algo por el Luce estilo. como un montón. Yo aprovecho para repasar la indicación en general de la Organización Mundial de la Salud. Habla que los azúcares sueltos, que no es solamente la bebida, alguna otra cosita entra por ahí también, no pasen del 10%. Quiere decir que estamos bastante excedidos respecto a la recomendación habitual. Exactamente, yo creo que es importante esa aclaración que vos hacés, porque efectivamente la OMS plantea que no más del 10% de las calorías de la dieta provengan de azúcares agregados. Y fíjate que solamente con las bebidas e infusiones azucaradas ya estamos un 50% encima y todavía nos faltan los azúcares de las galletitas, de los alfajores, de las tortas, de los yogures saborizados. Es decir, estamos en un problema importante desde el punto de vista de la ingesta de azúcares y lo malo de esta película es que buena parte de ellos vienen a través de lo que ingerimos como líquido. Yo me atrevo acá a pasar un pequeño aviso. Uno dice, ¿y puede ser que 20 gramos extra de azúcar o 30 gramos extra sean muchos? Bueno, evidentemente no en un día, ¿no? Pero 100 calorías por día. Todos los días son 360 por 100, 36.000 calorías por año. 36.000 ya no es lo mismo que 100, pasa a ser otro número. Como para prepararnos para adentrarnos en otro tema, yo sé que todo esto, todo lo que tiene que ver con la calidad, la cantidad y la calidad de lo que bebemos, en algún momento se analizó en un mecanismo muy interesante que es un panel de expertos, o sea, llamar gente que entiende de nutrición, que entiende de otro tipo de conductas, que entiende de deporte, que entiende del gasto. Cuando decimos salud en general nos referimos a salud renal, salud cardiovascular, y se discutió un poco para ver si se llegaba a un acuerdo, a un consenso. Y ese panel de expertos, que fue en el año 2011, arribó a algunas conclusiones y como ha sido uno de los participantes más destacados dentro de ese panel, quizá podamos discutir algunos de los temas que surgieron específicamente de ahí. Parece que uno de los más interesantes sería saber cuál es la recomendación de bebida de líquidos para la población en general, para la población adulta. ¿Cuánto debe beber o cuánto recomendamos que tome en promedio un argentino? Bueno, efectivamente, hará aproximadamente un año que nos reunimos, como vos decís, varios especialistas, gente que provenimos de diferentes áreas de la salud y la nutrición, con un excelente coordinador que eras vos, a analizar estas cuestiones y una de las cuestiones que analizamos precisamente fue revisar las recomendaciones de diferentes organizaciones. En el mundo hay 2 o 3 organizaciones que lideran la recomendación de ingesta de nutrientes y entre ellos también de agua. Una es de Europa, otra es de Estados Unidos, y con algunas diferencias en cuanto a los criterios con que establecen las recomendaciones, y esas diferencias después se trasladan a algunos centímetros cúbicos más o menos. Una vez que revisamos, el panel de expertos adoptó como recomendación en relación con Argentina la cifra de entre 2 y 2,5 litros de agua diaria para una población adulta de referencia. Eso me genera un montón de preguntas que te quiero hacer ahora a continuación. 2 a 2,5 litros es la recomendación formal argentina para la ingesta de líquidos de los adultos. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Es igual para todos? ¿Qué otras cosas tiene que considerarse para eso? Al regreso de un pequeño corte acá en Cómo comemos los argentinos.
Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Hay una recomendación establecida por un panel de expertos para ver cuánto podemos beber para mantenernos saludables. Y esa recomendación para los adultos es de 2 a 2,5 litros. Ahora, esa recomendación es relativa porque cubre lo que nosotros gastamos si no hace demasiado calor, si no hacemos demasiada actividad física, etc. Quizás a eso tendríamos que redondearlo diciendo que además de eso, que es lo básico, deberíamos compensar lo que podemos gastar por transpiración, por lo que nos movemos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿alguna recomendación adicional sobre, por ejemplo, qué preferencias en cuanto al tipo de líquidos? Sí, nosotros a partir de del panel de expertos hemos desarrollado en nuestro grupo una guía de consumo saludable de agua. Entonces lo que hicimos es primero analizar qué cantidad de agua consumimos, por ejemplo, dentro de los alimentos, porque también uno consume agua cuando come una hortaliza o una verdura, por supuesto que cuando toma leche. Y ahí analizamos la dieta de los argentinos y nos encontramos con que el agua contenida en los alimentos es escasa. ¿Por qué? Porque comemos muy poca cantidad de hortalizas y de frutas, y esto es uno de los aportes fundamentales de líquidos. Entonces, de las fuentes externas, las que no vienen en los alimentos, nosotros las dividimos en 3 bloques. Por un lado, el agua pura, agua, simplemente agua. Por otro lado, las bebidas, que hoy en día están muy de moda. Es importante reconocer que las bebidas existen en el mercado, que a la gente le gusta tomarla y por lo tanto creo que lo bueno de una guía de ingesta saludable de agua es poder decirle a la gente, bueno, de acuerdo a sus preferencias y a lo que dispone en el mercado, es bueno que consuma esta cantidad de esto, que no consuma tanto de aquello. Entonces, analizamos el contenido en azúcares de los diferentes tipos de bebidas y a la vez analizamos el consumo o la presencia de sodio en las diferentes bebidas. Entonces, a partir de ahí, generamos una recomendación en la cual planteamos que básicamente la preferencia debería ser la del agua pura. Vale decir, cuando hablamos de estos 2 a 2,5 litros de agua, nosotros planteamos que aproximadamente 8 vasos, que componen algo así como 1,5 litros, 1,600, provengan, no menos de 8 vasos o de esa cantidad, provengan de agua pura. Puede ser agua de la canilla, puede ser agua filtrada si es que no tenemos mucha seguridad respecto a la calidad del agua que viene por la red, puede ser agua embotellada, pero agua pura. Por otra parte están las bebidas que son dulces, pero contienen edulcorantes. En las cantidades en que los edulcorantes están presentes en las bebidas, en verdad no suponen un riesgo desde el punto de vista del exceso, pero obviamente en la medida en que tienen sabor dulce, lo que uno pretende es que no induzcan a la población, en particular a los chicos más chicos, a una preferencia, a una mayor preferencia por lo dulce. Entonces también es bueno no recomendar un consumo exagerado de bebidas con edulcorantes. Nosotros planteamos que aproximadamente medio litro podría ser para las personas que quieren tomar una bebida dulce sin calorías, puede ser un número aproximado de recomendación. Y donde sí nos preocupamos por poner algún límite por el exceso de azúcares que encontramos, como te comentaba antes, en la dieta en general de los argentinos, es en las bebidas azucaradas. Ahí nosotros lo que estamos planteando es que no más allá de un vaso o una taza de 200 o 250 centímetros cúbicos de bebidas azucaradas pueda ser la cuota diaria. ¿Por qué? Porque en exceso estamos ingiriendo azúcares y agregando calorías innecesarias a la dieta.
1 litro 600, 1,5 litros aproximadamente de agua pura, no más de una taza grande o 250 centímetros cúbicos de bebidas con azúcar, o menos si es que tenemos la costumbre de endulzar nuestras infusiones, y el resto lo que la gente prefiera. O sea, en síntesis, en el ranking, en el ABC, primero el agua. Segundo, bastante lejos, bebidas, vamos a decir, con sabores, que generalmente suelen ser sabores dulces. Exacto, y pero sin calorías. Pero sin calorías. Y por último, un las gustito de bebidas vez en cuando. azucaradas. Ah, Exactamente, sí, con moderación y con... Y lo que correspondería más o menos a lo que nosotros necesitamos. Y a esas calorías que vienen adicionales a lo que uno necesitaría. Yo sé que hay un concepto que has elaborado ya desde hace un tiempo, pero que ha ganado consenso todos los ámbitos de la nutrición, es que eso es lo que nosotros no consideramos como esencial, por lo tanto es dispensable, es lo que no es imprescindible, pero satisface, como dijimos, a los gustos, a lo que la gente quiere de vez en cuando. Y la verdad es que normalmente lo que uno encuentra es frases tales como, y no puedo, y un poquito. ¿Qué es eso de las calorías dispensables? Es un concepto parecido a lo de los permitidos de una dieta, ¿no? Porque, a ver, en términos generales, las diferentes guías alimentarias que hay en todos los países tienen como concepto central la preferencia o el consejo de elegir aquellos alimentos con mayor cantidad de nutrientes y menor cantidad de calorías. Esto podríamos decir que son los productos más saludables. Hortalizas, frutas, carnes magras, lácteos que no sean enteros, cereales sin demasiados agregados, aceites, etc. Estos son el núcleo de una alimentación saludable. Ahora bien, a nosotros y a todos nos gusta una carne con un mayor contenido de grasa, o nos gusta de vez en cuando un queso con un contenido también de grasa en exceso, y por supuesto alguna golosina dulce o algún bizcocho con grasa o bebidas azucaradas, como hablábamos recién. Entonces, en los últimos años las recomendaciones en materia de cómo estructurar una dieta plantean que estas calorías de más que provienen por el exceso de grasa o por el exceso de azúcar de los alimentos estén presentes, perfectamente presentes en una dieta saludable, pero con un margen de seguridad que no exceda algo así como el 15-17% del total de calorías. ¿Esto qué significa? Que en un promedio, por ejemplo, para un escolar o una mujer adulta que requiere unas 2.000 calorías diarias, el 15%, 300 calorías, perfectamente es el espacio que tienen las personas para darse los gustos que nos gusta a todos, efectivamente. Que para en vez de hacer una colita de cuadril, coman un pedazo de tira de asado, que en vez de un vaso de agua de vez en cuando reemplacen por alguna bebida endulzada preferida. Exactamente. El alfajor del chico, etc. O sea, son, digamos, una cantidad que podríamos decir no va a influir en la calidad de la alimentación si están acotadas, si están dentro de una cantidad que podemos considerar como razonable. Y que en una alimentación bien administrada no es poca cantidad, por otra parte. No, tendría que alcanzar teóricamente como para que se satisfagan eso. Podemos decir que todo, pero en su justa medida. Y dentro de este plan de investigación, como para ver qué es lo que se toma, de qué manera se distribuye, ¿está prevista alguna continuidad? O sea, ¿se va a volver a investigar algo en este tema? Sí, nosotros estamos llevando adelante te diría 2 actividades que nos parecen una continuidad, un seguimiento y nos parecen importantes en esta temática. Por empezar, creemos que un tema fuerte en la agenda contemporánea y de los años por venir es cómo hacemos, en particular en Argentina, para mejorar la calidad de nuestra alimentación, ¿no? Tenemos un problema importante en materia de sobrepeso, obesidad, prevalencia de enfermedades crónicas, y la alimentación es un factor potencialmente de riesgo si es que no se lleva adelante una alimentación saludable. Entonces estamos estudiando y focalizando mucho nuestros trabajos en el tema de la calidad de la dieta y la calidad de los alimentos. Como te decía, estamos terminando de analizar los consumos alimentarios del año 2011 y analizándolos desde la perspectiva de la calidad con la finalidad de generar algunas recomendaciones que puedan ser útiles. Por un lado, para las políticas públicas, para mejorar lo que sea mejorable desde la perspectiva de las políticas públicas, y por otro lado también para señalarle a la industria un camino de mejoramiento de la calidad de los alimentos que hoy en día tenemos disponible en el mercado. Iniciativa que yo creo que estamos consiguiendo. O sea, en general uno ve toda una tendencia por parte de la industria a escucharnos y probablemente a seguir, porque incluso la misma gente está como demandando mejor comida, mejores bebidas, etc. Me quedo con el ranking, ¿no es cierto? O sea, primero agua,
después alguna bebida sin calorías y de vez en cuando alguna bebida azucarada. Es decir, nada está prohibido. Nosotros tenemos una frase predilecta hablando de la P, que es prohibido prohibir, ¿no es cierto? Entonces, es que todos los alimentos, yo creo que no hay alimentos buenos o malos. Hay personas que hacen mejores cosas o peores cosas con los alimentos, ¿no? Entonces, creo que el tema es la conducta de la gente y no el alimento en particular. Exactamente. Todo en su justa medida tiene que ser una de las formas en las cuales aprendamos a comer cada vez mejor. Y hoy hemos hablado, entre otras cosas, de cómo beber mejor. Pero vamos a, si te parece, tocar otro tema que no es nuestro, pero que en algún momento va a aparecer. ¿Cómo comen en los Estados Unidos, el país símbolo? Y además de eso, digamos, ¿qué de la experiencia, del estudio de ese país podemos quizás tal vez aprovechar o pensar que podemos hacer acá en la Argentina? Eso donde acá en Cómo Comemos los Argentinos. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Hay un programa en Estados Unidos llamado El Peso de la Nación. Es el país donde hay mayor porcentaje de obesidad. También, por supuesto, de sobrepeso, pero sobre todo de obesidad. Y en un emprendimiento conjunto, yo creo que básicamente del Estado, o sea, es un programa oficial, pero con colaboración de la cadena más grande de producción de cine, etcétera, se ha hecho un documental bastante largo, son un par de horas, pero muy interesante, con lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer como política en Estados Unidos para dominar el control y el manejo del peso, como problema sobre todo de salud. Todos los que hemos podido enterarnos de este programa lo hemos visto, se ha inclusive pasado al aire en Buenos Aires y está disponible en internet. Y sobre todo a mí hay algunas cosas que me han llamado un poco la atención y hasta voy a aventurar alguna opinión. Es como un país que tiene un gran problema lo trata de una gran manera. O sea, no es solamente el peso de la nación en el sentido figurado, el peso pesado que tienen los americanos, ¿no es cierto? Sino además es cuánto pesa eso para el país como Estado, en costos de salud, en insatisfacción, en todos los problemas que nosotros conocemos. Supongo que has tenido ocasión por lo menos de algo de verlo. Sí. No sé cuál es la impresión general que te merece esa iniciativa, ese emprendimiento, que el Estado se ponga al frente de un problema como el sobrepeso y la obesidad. Yo creo que es la clave. Yo creo que esa verdaderamente es la clave, ¿no? Y también, como vos decías, voy a plantear alguna opinión deshilachada personal en esto, ¿no? Creo que así como Estados Unidos de alguna manera lideró la prevalencia de obesidad en el mundo, en cierto modo desde hace algunos pocos años lo que estamos observando es un movimiento en el sentido de tomar algunas decisiones políticas fuertes en cuanto a parar la pelota en relación con el crecimiento de la obesidad. Y creo que Argentina todavía tiene la posibilidad de hacerlo de una manera menos oportuna. Ojalá que no lleguemos a hacerlo en el momento en que lo hizo Estados Unidos. Yo creo que la clave precisamente es el involucramiento del Estado. Yo siempre suelo decir, incluso lo comento en las clases con los alumnos, que la obesidad no es un problema, o mejor dicho, es un problema muy difícil si es que uno pretende curarla. Hay que prevenirla.
Y la verdad es que los nutricionistas, los médicos nutricionistas, creo que hasta ahora hemos abusado de pensar a la obesidad en términos del consultorio y en términos de la educación alimentaria. Y creo que obviamente hay que hacerlo, y es bueno educar, pero el resultado se ve en el largo plazo. Creo que hay algunas otras cosas que hay que hacer y que me parece que, en ese sentido, algunas decisiones políticas, digamos, ¿quién está encabezando esto en Estados Unidos? La primera dama, digamos, la esposa del presidente. Como solemos decir, una fuerte bajada de línea política. Exactamente, ahí lo que vemos es una fuerte decisión política de tomar esto desde la perspectiva de qué hacemos con la economía en relación con la obesidad, qué hacemos con la agricultura en relación con la obesidad. Todo en conjunto. Recuerde esto, el peso de la nación. Por ahora el sitio está lamentablemente en inglés. Si no sabe inglés va a tener que aprender un poquito. Se llama ese nombre, pero en inglés. The Weight of the Nation. Programa que es muy interesante como modelo de inspiración y que marca una vocación política por tomar eso del mejor modo posible para que todos los actores involucrados, como recién muy bien señalabas, todos los actores involucrados aporten su granito de arena y entre todos consigamos ir retrocediendo en ese avance hacia el impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad en la salud. El tema da para mucho, así que seguramente en próximos programas estaremos viendo detalles y posibilidades de aplicación incluso en nuestro país, donde aquí en el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿cómo comemos los argentinos?